Muy bien, vamos a entrar inmediatamente al tema que nos convoca en este día. Teníamos ahí algunas dificultades, pero ya las solucionamos. Vamos a hablar acerca de lo que es los diseños del Señor para el matrimonio. Y primero quiero agradecerle a todos por estar en este lugar, porque el que usted esté en este lugar es un indicativo que por lo menos, sobre todo a los hombres, su esposa ganó esta vez. Y lo trajeron. Hay unas imágenes, no sé si Luquitas lograste poner. Sí, tenemos unas imágenes acá que me gustaría que usted pudiera. Luquitas, ¿podemos poner? ¿Listo? Unas imágenes que vamos a poner acá porque ya hemos dicho varias veces que el matrimonio es un diseño de Dios, ¿verdad? Gracias por ese entusiasmo. El matrimonio es un diseño de Dios. El problema es en esto del diseño en relación. Bueno, por ejemplo, acá tenemos la expectativa y la realidad. Muchas personas sueñan con ese matrimonio, pero logran ese matrimonio. Aunque tienen la intención, no es igual. Bueno, ahí tenemos otra. Eso es como lo que dijimos, expectativa versus realidad. Entonces, si uno empieza como por ejemplo, bueno, ese es por el que la sierva oró y ese por el que le alcanzó la fe. Bueno, el punto es eso, es el hecho de aquello que nosotros de alguna forma pensamos que podría ser y que después en el tiempo nos damos cuenta de lo que es en realidad. Entonces todos nosotros tenemos una idea, un sueño de matrimonio. El problema es que en sí, le digo esto desde ya, Dios nos responde a los sueños que tengamos. Usted podría tener muchos sueños, y no es que esté mal, porque todos nosotros de pronto decimos, no, yo sueño con esto, yo me gustaría esto, y todos nosotros estamos en ese rollo. Cuando estamos de novio, ¿verdad? Estamos todos como pensando, me gustaría que así fuera mi matrimonio, que hiciéramos esto, pero sinceramente, y vuelvo a repetir, Dios nos responde a los sueños, por muy lindo que esto sea. Usted puede tener un sueño precioso, e incluso uno podría admirar el sueño que tiene, y hay sueños que son buenos. Pero Dios no responde a los sueños del hombre. Dios solo responde a los diseños de su palabra. Y cuando nuestros sueños, por muy buenos que sean, no están alineados a lo que es la palabra del Señor, solamente se quedan como en ideales, como en aquellas cosas que me gustaría. Y al final el sueño no puede ser el objetivo de nosotros. Nosotros no llegamos. Por eso cuando alguien intenta cumplir sus sueños, entonces tal vez está muy desviado. Sino que nuestro objetivo sería cumplir el diseño. Si alguien está tratando de cumplir su sueño, míreme, no necesariamente eso está mal cuando esos, entre comillas, sueños están alineados al diseño. Pero lo que estaría mal es tratar de cumplir un sueño y no entender el diseño. Ese es el problema. Porque el diseño es lo que Dios estableció para el matrimonio. El sueño es el deseo del hombre de alcanzar algo que no necesariamente está mal. Por ejemplo, si usted dice, yo sueño con tener una casa propia, eso en sí no es malo, ¿verdad que no? Santo Dios, nadie está acá. No es malo, ¿verdad? No es malo. Pero en realidad eso no puede ser lo primero, porque en realidad la primera cosa es que propia nunca va a ser, aunque está su nombre. Por eso las cosas en sí, en realidad nunca en sí son propias. Las cosas son cosas, las usamos, se van, vienen, vuelven, las perdemos, las ganamos. Entonces, si todo su objetivo es más, si su objetivo es lograr la casa propia, y para eso a veces rompe muchas cosas para llegar a ese punto, muchas veces obteniendo, entre comillas, una casa propia, podría destruir su matrimonio. Y hay personas que logran tener casa propia, pero con un matrimonio trizado. Porque por el afán de lograr el sueño de una casa propia,
llegaba tarde del trabajo, no veía a sus hijos, y cuando ya después de 25 años de trabajo logró tener esa casa propia. Tiene casa propia, pero hijos desviados, hijos que no conocieron a su papá, hijos que están, que en cada retiro que tenemos tienen que perdonar otra vez. Entonces, finalmente empezamos a tratar de alcanzar un sueño, pero no entendemos diseño. Alguien diga amén. Muy bien, vamos entonces por ahí la cosa. El matrimonio, entonces voy a tratar de ser específico en lo que quiero hablar en los minutos que me quedan. El matrimonio es un diseño de Dios y esto es como una construcción, y toda construcción tiene ciertos parámetros, tiene tiempo, requiere plano, necesita recursos y por supuesto mucho esfuerzo. Uno tiene que aprender que en este tema matrimonial se requiere mucho esfuerzo. No sirve solamente las buenas intenciones, ni siquiera a veces un buen consejo no funciona si no hay esfuerzo para cumplir el consejo que se está dando. Al ser el matrimonio un diseño divino, encuentra solamente su lugar en Cristo. Suena esta silla, ¿verdad? ¿Cómo suena? Yo no sé si era mi hueso, mi rodilla que está media mala. ¿La podemos cambiar? Listo. Si hay otra por ahí, me la traen. Entonces, al tener un diseño divino, ¿hay otra? ¿Había otra? No, pero hay otra de esta misma, parece. ¿No hay otra? Suena igual. Entonces me quedo quieto, es que esa me molesta más. Esta está bien. Voy a tratar de que no suene. Shh, calladita. Ayúdame. Bueno, vamos otra vez. Entonces, el matrimonio solamente encontrará su lugar en Cristo. Si nosotros podemos conocer al Señor, y entre más conozcamos al Señor y su palabra, el matrimonio encontrará el lugar de encuentro siempre será Cristo, porque el matrimonio fue diseñado por Dios. Entonces, debemos conocer esos planos de una forma correcta para construir, aprender a leer los planos y edificar fielmente a lo que podemos leer. Porque una cosa, si usted, por ejemplo, si yo le digo construyase una casa y le paso unos planos y usted no los sabe leer, no importa si tiene los planos, si no los sabe leer, entonces ¿cómo lo va a poder construir? Si le pongo todos los materiales ahí, por mucho que tenga los materiales, si no sabe leer los planos, entonces es muy importante aprender a leer los planos. Ahora, existe un problema dentro de estos diseños en relación justamente al diseño. Primero, que uno tiene que ir comparando mi matrimonio en relación al diseño matrimonial. Esto puede darse o puede no darse. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros familiares que intervienen que no necesariamente son bíblicos. O sea, si usted usa sus parámetros familiares y esos parámetros familiares tienen autoridad sobre los parámetros bíblicos, está en problemas. O sea, si usted dice es que mi mamá lo hacía así o es que mi papá era así y está usando el parámetro familiar por sobre el diseño bíblico, ya tenemos un gran problema. A veces justamente hay otro problema que se origina, que es el justificar mi pecado por el pecado de alguien más. Se lo digo de esta forma. Hay un montón de personas que a veces miran a un líder, a un pastor, a un mentor, a un tutor, a un ministro, a una persona de autoridad que usted conozca, que pueda haber fallado. Y a veces el error que cometemos es justificar mi pecado, mi conducta, por el pecado de alguien más. Entonces uno que dice, incluso bíblicamente, usted dice, ¿y cómo David? ¿Ha escuchado eso? ¿Y cómo el pastor? ¿Cómo usted va a justificar sus malas conductas por el pecado de alguien más? Los pecados de alguien más no existen o no fueron para justificar mis malas conductas. O sea, hoy tenemos un montón de personas, tanto hoy en diferentes lugares, que han fallado a su pacto matrimonial. Pero eso usted no lo puede usar como un elemento para justificar su pecado o sus errores, sino que con misericordia eso ni siquiera debería ser considerado dentro de una conversación, porque eso es a veces falta de misericordia, porque usted lo guardó para una discusión o para una justificación,
pero tal vez le aseguro que nunca ha orado por esa persona que se equivocó. Entonces no podemos justificar nuestras acciones por el pecado de alguien más. Ni tampoco en la Biblia son puestos esos ejemplos como para que nosotros los usemos en favor de justificar las cosas que no hemos podido arreglar en nuestras conductas como matrimonio. O sea, nunca, ni lo que hizo Abraham, ni lo que hizo David, nadie en la Escritura. Nosotros no podemos usar el pecado que aparece en la Escritura para justificar nuestros propios pecados. Nunca, eso sería un error. Alguien diga amén. Además, también es por desviar la mirada en los planos divinos y comenzar a edificar según nuestras propias medidas. Todos nosotros tenemos ciertas medidas en nuestra vida. Y a veces nosotros siempre estamos justificando nuestras faltas matrimoniales porque a veces decimos, no, es que a mí me falta. Y a veces cuando alguien toma esta palabra como que me falta Cristo, entonces ya encuentra algo en donde aferrarse para decir, no, si es que estoy recién comenzando. Y a veces siempre, y el gran problema del hombre es normalmente justificarse constantemente por las cosas que simplemente requieren esfuerzo para cambiar. O sea, en vez de esforzarnos en justificarnos, deberíamos esforzarnos en tomar decisiones y cambiar. ¿Es así? Ok. Muchas gracias. Vamos a probar. A ver. Esta sí, esta no suena. Yo estaba preocupado, decía, Señor, sáname la rodilla. Entonces, el problema es que cuando comenzamos a desviar la mirada de los planos divinos, y es más, quizás cuando comenzamos a hablar acerca de diseños divinos, muchas personas como que abrieron los ojos para decir ¿qué es eso? Y de verdad que en la Biblia está llena de diseños. De hecho, la Biblia es un diseño. Todo en la Escritura es un diseño. Pero cuando nosotros no nos importa, ¿y sabe por qué? Ese es uno de los grandes problemas. No nos importa a veces lo que Dios dice. Siempre digo, la gente recurre a uno cuando ya las cosas están complicadas porque no nos importa a veces lo que Dios dice. Aunque uno diga, no hermano, si Dios es todo para mí, a veces no es así. Lo que queremos a veces es usar a Dios para que sane un área que está dañada. A veces usamos a Dios incluso para que restaure algo de nuestro matrimonio, pero que restaure algo en nuestro matrimonio no quiere decir que me importe el diseño de Dios, sino que a veces simplemente queremos usarlo como el botiquín de primeros auxilios o como el paramédico de nuestro matrimonio, pero no nos importa su diseño. Y Dios está interesado, y toda su palabra que nos fue dada como un diseño está puesta con el fin de que nosotros podamos cumplir su propósito en nuestro matrimonio. Entonces, otro gran problema es que a veces espero las crisis para reaccionar. Y normalmente esto es así. Gran parte de las personas no quieren volverse discípulos para no equivocarse, sino que esperan la crisis para buscar ayuda. Y eso es un error. O sea, no somos preventivos. Toda persona, por ejemplo, para poder ejercer algo tan importante como, digamos, la medicina, conducir un auto, lo primero que hace es estudiar. Si usted tiene cualquier título para mover un cable, se hace una instrucción. Para cualquier cosa en la vida, todo lo que usted pueda hacer, usted no llegó al trabajo y le pasaron 4 herramientas, le dijeron aquí va esto, aquí va esto, aquí va... Hay una inducción. Y en la medida que sea más compleja la tarea o más importante, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, un piloto de avión, no es que buscan a cualquier postulante, le pasan, no sé si usarán llaves, esas cosas, usan una llave seguramente. Es que es tan importante la tarea que requiere una instrucción mucho más. Para volar con, no sé, una cierta cantidad de pasajeros, ahí ese mocito me ayuda, tendrá que tener ciertas horas de vuelo para recién, con un simulador, con un montón de cosas, ¿verdad? Y luego de eso tiene una certificación y ahora recién puede tomar. Pero pareciera que para el matrimonio, bueno, echémosle para adelante. Porque no es importante. Entonces tenemos una charla prematrimonial que igual la hacemos, pero no es culpa de la iglesia, porque a veces nosotros endosamos la responsabilidad de la iglesia. No, es que la iglesia no hace charlas matrimoniales. Pero hermano, allá en CFC Store hay 10 libros del matrimonio, pero no los leemos. ¿Sabe por qué? Porque no nos importa. Y como no nos importa, porque creemos que el matrimonio es como
Es como decir, como sé, como lo vi, como sé que hay que vivir juntos, listo. Simplemente nos juntamos y se acabó el asunto, le echamos hacia adelante. Pero esto es complejo. Santo, de nadie me dice amén. Es hermoso. Ni hermoso ni complejo, pero bueno. Yo sé que están nerviosos, que no quieren responder a nada porque tienen al lado a alguien que le puede pegar un codazo celestial. En el caso de los hombres le puede dar un alazo con sus alas, ¿verdad? Un aureolazo. Pero sí me explico que al ser algo tan importante, de pronto lo dejamos solamente a la experiencia y no a la instrucción. Y cuando nuestro matrimonio se basa en la experiencia y no en la instrucción, fallamos. Y el resultado a veces es lo que a veces tenemos. Nos frustramos, nos herimos, nos dañamos, lloramos, la pasamos mal. O sea, el matrimonio no fue diseñado para sufrir. Lo voy a volver a decir. El matrimonio no fue diseñado para que usted sufra en él. El matrimonio no fue diseñado por Dios para que estemos constantemente sanando las cosas que hacemos mal. No debería ser un laboratorio de ensayo. Y a veces cuando pasan los años y al final terminó con 70 años, recién logran engranarse algunas cosas. Y a veces ni con eso. Entonces, a la larga pasamos siempre sanando cosas que deberíamos evitarlas. Pero como no nos preparamos para el matrimonio, simplemente pagamos el precio de la falta de preparación por la falta de interés. No por la falta de herramientas que hay disponibles, sino que hay una falta de interés. Por ejemplo, oramos mucho y a veces uno ve esto, y yo lo veo constantemente, con mi esposa lo vemos a diario, que la gente a veces dice, no, yo he orado mucho por mi matrimonio, he estado orando mucho para casarme. La gente ora para casarse, pero no se prepara para casarse. Y no está mal orar por la idónea o por el idóneo, no está mal en ningún caso, pero tu oración no reemplaza tu preparación. Lo voy a volver a decir. Tu oración no reemplaza tu preparación. Y si uno piensa que todo lo puede solucionar orando, y por favor no le estoy quitando mérito a la oración, no vaya a malinterpretar lo que quiero decir. Claro que tenemos que orar, pero hay oraciones que evitaríamos con la preparación. Si nosotros nos preparáramos o nos importara lo que Dios dice o alguien, porque hay ciertas personas que se han preparado para ayudarnos. Y si nosotros nos importara eso, ya no estaríamos pidiendo la oración en intercesión, o no estaríamos nosotros llorando o pagando el precio de estas cosas que vivimos equivocadamente, cuando simplemente con un poquito de instrucción en algunas áreas ya sería un gran avance. Pero a veces, si yo le preguntara, por ejemplo, solamente una pregunta, si usted me pudiera dar 10 versículos bíblicos, solo 10 versículos bíblicos que hablen sobre el matrimonio y principios de esos versículos bíblicos, tal vez para usted me abriría los ojos. Y si sacáramos al azar a algunas personas, tal vez usted no se lo sabe, y le aseguro que usted tiene Biblia, usted sabe leer y lleva más de 5 años en la iglesia, y casado tal vez 20, pero ni siquiera eso. Entonces a veces queremos tener buenos matrimonios, matrimonios sanos, matrimonios productivos, ver al Señor en nuestra vida, pero sacamos la Biblia de nuestro matrimonio, no la integramos a nuestra vida y queremos tener buenos matrimonios sólidos. ¿Eso no va a funcionar así? Bueno, alguien diga amén. Bienvenidos al seminario. Entonces, otra cosa que daña los diseños tiene que ver con la inmadurez, porque toda inmadurez en el matrimonio genera independencia al diseño. La falta de madurez. Gran parte de las consejerías y parte de lo que hablamos con mi esposa normalmente en consejerías, vemos grietas en la inmadurez que hay. El problema es que la gente inmadura nunca se da cuenta que lo es, sino que asume que lo es. Y a veces incluso trata de ocultar su inmadurez con algunas cosas que hace. Pero uno, al mirar la conducta y la vida, uno nota inmadurez, y inmadurez es un peligro en el matrimonio. Y ya lo vamos a explicar en los textos que le voy a dar. Entonces, la mala interpretación, leer de forma equivocada y no intencional,
o a veces prefiriendo, mire por favor esto, uno de los errores y que hace días atrás me di cuenta porque conversando en algunas consejerías me di cuenta de algunas cosas que me llamaron la atención, que a veces no es falta de conocimiento, sino que hay un alto grado de rebeldía en el corazón. Conversando con un par de matrimonios y mostrándole las escrituras y lo que ellas dicen, hay personas que diciéndole esto, aquí dice esto, pregunta, ¿qué va a hacer usted? ¿Y saben lo que hacen? Guardan silencio. Y diciéndole yo, mire, esto dice la escritura, esto aquí, ¿qué va a hacer usted? Bueno, y no lo hacen, explicándole bíblicamente. Entonces eso es tremendo, porque si tú, no es una opinión personal. Yo hace días atrás le decía a una persona, le decía, pero esto dice la Biblia, no es mi opinión, es la escritura. Ahora, delante de la palabra del Señor, ¿qué va a hacer usted? Y aún así no recibe el consejo. Entonces, otra persona un día me dice, en una consejería que tuve con una persona puntualmente, por supuesto no voy a dar ningún nombre. No sé si lo voy a dar mejor. No se lo voy a dar. Me dice, pastor, pero acaso, me dice, pastor, esto lo voy a hacer porque Dios quiere que yo sea feliz. Entonces yo tomo la Biblia y le digo, dígame dónde dice eso. Dígame dónde dice la Biblia que Dios está esperando que usted sea feliz. Ahora, entiéndase, no es que Dios esté esperando que sea muy infeliz, pero el concepto equivocado de decir, no, yo me voy a separar porque Dios quiere que sea feliz, o sea, yo atento contra el diseño y Dios me tiene que aceptar que atente contra un diseño divino para que yo sea feliz. Entonces son conceptos que a veces están tan distorsionados en nuestra vida que finalmente, no importa si a veces la Biblia lo dice, la gente va con rebeldía en su corazón en contra de un diseño. Muy bien, entonces veamos algunos principios de los diseños de Dios, que son, hermano, muchos, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. ¿Están aquí vivos todavía? ¿Está despierto su marido? Porque estos hombres, ¿cómo duermen, hermano? Bien, vamos a ver algunas cosas. A partir de algunos ejemplos bíblicos sacaremos algunos diseños divinos. Lo primero es que hemos dicho que el matrimonio es una buena idea de Dios, porque el Señor lo creó, y en Génesis, que usted conoce parte de esta escritura, ¿verdad? Vamos a tomar algunas ideas generales. ¿Por qué? Porque aquí en Génesis comienza hablando la escritura acerca de cómo se componen, el por qué, el para qué, el cuándo, y basado en su escritura, partiendo de la base en Génesis 5, versículo 1 y 2, dice la escritura, no sé si lo pueden poner en pantalla, Génesis 5, esto es. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Cuándo? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ponga atención que en algún momento hablamos de un seminario, parece para hombre, que se llamaba Imagen y Semejanza, y hablamos que el hombre tenía la imagen. Lo que perdió en el Edén no fue la imagen, fue la semejanza. O sea, retuvo la imagen, pero perdió la semejanza. Ya no se podía ver a Dios. Versículo 2, varón y hembra. Cuando habla que los creó en un día, dice que los creó así: varón y hembra los creó. ¿Ve? Cuando habla de hombre en esta palabra, habla de ambos, como ser, esa es la palabra, ser. Dice, varón y hembra los creó y los, santo Dios, y los bendijo. Y llamó el nombre, diga conmigo nombre. ¿Ve que todo está ahí en singular? Dice, llamó el nombre de ellos. Ahí está en plural, Adán. O sea, había Adán varón y había Adán hembra. Suena bien esa palabra, hembra. El día en que fueron creados. O sea, básicamente Él los puso bajo un solo nombre. Había un nombre para dos personas.
No había necesidad de más. O sea, cuando el Señor llama: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién vino? Ambos. Adán, ¿dónde estás? Y vinieron los dos. Porque todo el Señor lo hizo porque el concepto de Dios era la integración, el uno. Entonces, a partir de eso, se entiende que hay un nombre que gobierna, Adán. Y es básicamente la imagen de lo que el Señor quiere hacer también con la iglesia: estar siempre bajo un nombre, Cristo. Esa es como la idea, Cristo. No hay más nombres, un nombre, Cristo. En el caso de Adán, solamente había un nombre. Luego usted sabe que, ocurre todo este tema de la muerte y esto cambia, pero había un solo nombre. O sea, si usted dijera Abel, tendría que venir yo y mi esposa. Abel, ese es nuestro nombre. Ese es nuestro nombre, Abel. Ahora, por supuesto, hoy día se entiende la integración de lo que el Señor hizo. Un solo nombre. Note esto, por favor. Génesis 1:26 comienza hablando acerca de esto, que el Señor dice: hagamos al hombre. Pero esta palabra nombre quiere decir ser. Ambos fueron creados. El versículo 27 justamente dice: varón y hembra los creó. Vuelve a afirmar un poquito esta verdad. Y luego dice: y los bendijo Dios. Perdón, ¿quién los bendijo? Dios los bendijo. O sea, porque todo lo que sale de Dios, Dios lo tiene que bendecir, para que lo que sale de Él tenga la misma esencia de donde ellos salieron. Y otra cosa importante: luego que los bendijo, les dijo que sojuzgaran, que todo lo que usted conoce de eso, se multiplicaran, fructificaran y todo. El tema es que cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo, ¿por qué? Porque no se puede cumplir lo que Dios pide sin su bendición. O sea, la bendición de Dios, míreme, la bendición de Dios es para que cumplamos lo que Él quiere que hagamos. Lo vuelvo a decir. Cuando la Biblia dice: y los bendijo Dios, no los bendice y dice: y los bendijo, le dio una casa. ¿Verdad que no dice eso? Usted no me ayuda, hermano. No dice: y los bendijo y le dio un auto. Dice: y los bendijo Dios y les dijo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios viene a la iglesia y viene al matrimonio con un fin: con que aquel que recibe la bendición de Dios pueda cumplir el propósito de Dios. Lo vuelvo a decir, la bendición de Dios existe para que cumplamos su propósito. Lo vuelvo a decir, la bendición de Dios existe para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de bendición, no hay otro concepto en la mente de Dios y cuando usted lo lee, por favor, en Efesios capítulo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en el lugar. Ya nos bendijo, pero luego todo lo que viene hacia abajo tiene que ver con el propósito de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios sobre la iglesia es solamente con una razón: para que ahora con esa bendición, la bendición de Dios, cumplamos su propósito y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la bendición de Dios. Sin eso, míreme, sin la bendición de Dios no se puede cumplir lo que Dios pide. Alguien diga amén. Entonces, lo otro importante acá, importante bajo este diseño, que Dios genera todas las condiciones para que ellos puedan vivir y cumplir su palabra. O sea, Dios en su creación genera las condiciones. Diga conmigo: condiciones. Genera condiciones. O sea, lo primero que hace el río, hace el mar, hace los peces, hace todas las cosas, y luego de esa condiciones generadas pone al hombre por diseño. Se generan las condiciones necesarias para que podamos, número uno, entender, míreme por favor, podamos entender lo que Dios pide y podamos hacer lo que Dios pide. O sea, el Señor lo hizo con cerebro al hombre. Dígame, por favor. Lo hizo con entendimiento. Le generó las condiciones. El hombre no le preguntó nada a Dios cuando el Señor dice: fructifíquense, multiplíquense. Usted ve a Adán diciéndole: ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo? ¿Multiqué? Multiplíquense. ¿Cómo lo hacemos? Fructifíquense. ¿Qué es eso?
Dios le dio la capacidad a ellos de entender el lenguaje y la profundidad de aquello que Dios mismo le estaba pidiendo. Usted ve a Adán levantando la mano, perdón, ¿qué? ¿Sojuzgar? No hace eso, Adán. ¿Por qué? Porque Dios generó primero las condiciones para que ellos puedan cumplir su voluntad. El Señor generó las condiciones para que ellos pudieran vivir y les dio el suficiente entendimiento para que ellos comprendieran y entendieran la orden y pudieran cumplirla. O sea, según diseño, los matrimonios tienen que crecer en entendimiento. Según diseño, ellos tenían todo lo necesario en el Edén, porque el Edén les proporcionaba todo lo que ellos necesitaban para vivir. Diga conmigo condiciones. Miren, por diseño, nosotros debemos generar condiciones para poder vivir. Lo vuelvo a decir. Por diseño, nosotros debemos generar las condiciones para poder vivir. Pero estas condiciones no pueden condicionarnos el estar juntos. A veces nosotros no pensamos en esto, sino que nosotros simplemente decimos: amor, casémonos, no importa, contra viento y marea, contra todas las cosas. Vivimos con tu mamá, vivimos con tu abuela, vivimos con todos tus gatos y todos tus perros. A mí no me importa, lo único que quiero es estar contigo. Pero si no están las condiciones, esa falta de condiciones atentan contra el diseño. Porque a veces las condiciones no están. Y a veces la gente piensa que el amor es suficiente hasta cuando las condiciones comienzan a afectar ese amor. Y a veces nosotros no cuidamos las condiciones del hogar, internas. No cuidamos las condiciones porque empezamos. Y es más, míreme por favor, yo no tengo problema, y de verdad, a veces nosotros temporalmente tenemos que tener a alguien en casa, pero no son las condiciones. Y cuando esas condiciones afectan el matrimonio, hay que tomar decisiones. O sea, si alguien, por ejemplo, se quiere casar, debe generar las condiciones para casarse. No pueden partir en forma equivocada solamente porque sienten amor. El amor es trascendente, pero a veces no es suficiente. Bueno. ¿Tener una casa grande? No es una condición necesaria. ¿Tener auto? Tampoco. ¿Tener estabilidad económica? Sí. Es una condición necesaria. No, nosotros no trabajamos, pero nos vamos a casar igual porque... Pero yo lo amo, mire sus manos tan suaves, ¿sí? Porque no ha tomado nunca un martillo, no... O sea, no es necesario un palacio, pero sí es necesario que ese hermoso jovencito que se ama trabaje. Usted recuerda a Jacob, trabajó 14 años por Raquel, ¿verdad? No, nadie me dice amén. Hay otros que se quieren casar y no están dispuestos a trabajar. ¿Tener todo resuelto es una condicionante? No. Hay muchas cosas que no, pero tener un trabajo sí, es una condicionante. O sea, uno tiene que empezar a revisar las condiciones, porque debemos generar, si uno ve que el Señor generó las condiciones para que ellos pudieran estar juntos, yo tengo que también generar condiciones. Y hay que ver también que en el camino, ahora que todos aquí, la mayoría están casados, el hecho es que hay que generar las condiciones para sostener también el matrimonio y no atentar contra el diseño. Alguien dígame. Bueno, por diseño, ellos fueron creados con la capacidad de entender, con madurez suficiente para entender. No fueron Adán versión bebé y Eva versión bebé. No, en ningún caso. Ellos tenían la madurez no solamente para entender, sino incluso la madurez en sus órganos genitales para reproducirse. Gran parte de los problemas que existen en el matrimonio es la inmadurez.
y es más, en casi todo orden de cosas que atenta contra el diseño de Dios, la inmadurez creo que es uno de los elementos más importantes de los enemigos de los diseños de Dios. Cuando somos inmaduros, cuando nos taimamos, cuando nos cuesta reconocer los errores, cuando somos nuestro orgullo más grande que nuestra necesidad, cuando creemos que todo se olvida en una noche cuando empezamos a correr la manito. Dígame, no me deje solo. Usted no lo hace. Cuando de pronto no conocemos lo que al otro le importa y avanzamos. Mire que la mujer puede ceder, pero no necesariamente olvidar. Ay, no, pero ahí le salió la mente del alma a la señora. Y el hombre asume porque la mujer cedió, el asunto se arregló. Ah, no, ahí todos ya entendieron el lenguaje. Porque nosotros, y decimos, me porté como un Tarzán. Esta señora, todo bien, se olvidó para siempre. Eso no es así. El punto es que como nosotros no conocemos el diseño de la mujer, asumimos que el ceder para nosotros es resolver. En la mente del hombre, la mujer cedió, la mujer olvidó, la mujer lo superó. Una dificultad que tuvimos, una pelea, y después de una conversación, un ratito con ella, al otro día, porque los hombres somos así súper prácticos. Por diseño nosotros, ¿para qué nos vamos a quedar reteniendo cuestiones, verdad? Y nosotros al otro día como que sin nada, pero la mujer cedió, pero te lo aseguro, la próxima pelea te lo saca. Otra vez va a estar ahí en ese mismo lugar, la misma diferencia. Y es más, la mujer no solamente lo guarda, lo suma. Lo va sumando a la nueva pelea. La próxima pelea ya te lo tiene anotado. Y no importa lo que hagamos, lo va a volver a recordar. Ahí está. Y aunque no te lo diga, todavía lo guarda. Y a lo mejor tiene la prudencia de no decírtelo, pero lo está pensando. Dígame, por favor. Hay que orar por nuestras esposas. Entonces, avancemos. Por diseño, el Señor habla de que no es bueno que el hombre esté solo. Por diseño, no es bueno. O sea, un hombre solo no es bueno. Un hombre solo no es bueno. Necesita esa otra parte, y a pesar de que hay ciertas cosas, y por supuesto que esto es mucho más profundo, mucho más largo, pero hay varias cosas, porque primero un hombre solo no es bueno, pero un hombre casado sin sabiduría es peor que un hombre soltero. No existe este asunto de medias naranjas, no existe, hermano. Si uno busca media naranja nunca la va a encontrar, porque la señora es completamente diferente a uno. Lo que sí hay son naturalezas similares, iguales en Cristo, pero de ahí a pensar en una media naranja no existe. O sea, si la buscas no la vas a encontrar porque no existe. Así que si hay algún solterito por acá, no busque media naranja, porque de pronto va a ser una naranja y una sandidita, una naranja y un mango, qué sé yo, porque son prácticamente una naturaleza, pero sí no existe. Por lo tanto, a veces cuando hay mucha similitud, yo no sé si el hombre nos gustan las mismas canciones, nos gustan las mismas comidas. No, yo digo, el hombre simplemente está queriendo caer bien, pero no. Arranque, señora. La están engañando. Muy bien. Entonces, por diseño, Génesis 2:24, no sé si lo puede poner multimedia. Génesis 2:24, aunque usted se lo sabe, pero dice, por tanto, el hombre dejará
Por tanto dejará el hombre. Y habla del hombre porque parece que al que más le cuesta dejar. A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán solo una misma carne. Entonces, el tema es que esta palabra dejar viene juntamente con la palabra unir. Por tanto, dejará y se unirá. Esta palabra dejar y unir, la palabra unir es adherirse absolutamente y completamente. Y dejar, el problema es esto, es que no se puede uno adherir sin primero soltar. Lo primero que dice es dejará y luego se unirá. El problema es cuando no dejamos y queremos unirnos. Hay partes que no serán completas a menos que soltemos completamente. Ahora, el problema de esto no es el dejarlo, porque a veces nosotros pensamos que al salir de casa dejamos, y no es así. Hay temas emocionales, hay temas de pensamientos, hay temas culturales, pero sobre todo el problema de lo que más hay que dejar de donde uno sale tiene que ver con los diseños. O sea, uno puede salir de casa y uno ya dejó físicamente, pero uno lleva un diseño, que eso es lo que hay que dejar, el diseño. Porque uno puede salir de casa, pero lo que se intenta tratar es tratar de soltar el diseño. Porque en casa había un diseño y muchas veces ese diseño no cuadraba con el diseño divino, sino que la casa sobrevivía, porque toda casa y todo matrimonio tiene un diseño y tienen culturas internas. Pero cuando la Biblia habla acerca de dejar, no es solamente dejar físicamente, sino que hay diseños que hay que soltar. Entonces, atención a esto. Lo más importante es darnos cuenta de la distorsión de los diseños en donde nosotros crecimos. Porque nuestros padres, mírenme, incluso se pudieron haber amado, y no quiere decir que su amor tenga relación con cosas y diseños bíblicos. Todos nosotros, como niños, al llegar a una casa, somos moldeados, porque el hombre en sí es moldeable en pensamientos, en conductas y costumbres. Tomamos diseño de la casa. Si usted nace en una casa donde manda la esposa, ese es un diseño. Yo sé que aquí no hay ninguna de esas casas, aunque tienen cara de sospecha alguna. O sea, es un diseño. Usted conoce que hay hogares matriarcales, ¿verdad? No, nadie, los hombres callados no dicen amén. Hay muchos hogares matriarcales, como también hay hogares patriarcales, como hay hogares distorsionados, hay hogares de violencia, hay hogares donde hay manipulaciones, hay hogares donde hay, qué sé yo, violaciones, abusos, mil cosas, hermanos. Y todos nosotros venimos de alguna parte. Y aunque nuestros padres se esforzaron, y gloria al Señor, tuvo un modelo lo más cercano bíblicamente, gloria al Señor, pero venimos de familias disfuncionales. Hay gente que crió su abuelita y otras personas que, qué sé yo, ven mil cosas. Todo esto, la idea es revisarlo, porque nosotros al salir, y cuando la Biblia dice por tanto dejará, uno tiene que revisar qué es lo que estoy dejando. No estoy olvidando a mis padres, pero mucho de ello se va con nosotros. Mucho de ello se va con nosotros, porque nosotros fuimos moldeados, nosotros somos como agua. Y nuestros padres son como un envase y nosotros vamos tomando esa forma, quiéralo o no, tomamos esa forma. Ahora, lo que el Señor hace en nuestra vida es transformarnos, pero en esa transformación lo primero que existe en nuestra vida es el acceso a la salvación por medio de la transformación. Pero luego hay muchas cosas que tienen que ver con las costumbres, los pensamientos, la cultura que nos va a acompañar. Porque mire por favor, cuando usted se casa, usted no cambia por casarse. Lo voy a volver a decir. No cambiamos por casarnos. O sea, no es que usted se casa y ahora es nueva criatura. No es así. Tiene nuevas libertades, tiene nuevas oportunidades, pero nadie es transformado por casarse. Y si usted no es consciente de lo que está llevando, por eso hay que dejar. Y si usted no deja,
conscientemente ciertas cosas, se las va a llevar a la nueva familia. El problema es que usted viene con otra familia que tal vez, no sé, la señora tampoco dejó las cosas y nos empezamos a tratar de unir, pero tenemos tantas cosas que hemos traído de nuestras casas que a veces ni conscientes somos de ello, y eso genera un caos. Y al principio es soportable por el amor que tenemos y por la esperanza de que esto va a cambiar. Pero en el tiempo esa esperanza se vuelve en una desesperanza y empezamos con las consejerías de las cosas que no funcionan, aunque hay amor. Tenemos demasiado de nuestros padres. Y no necesariamente, pastores son malos, no necesariamente, solamente hay que revisar el diseño. Porque si lo que traemos de nuestros padres no tiene relación con el diseño divino, entonces hay que dejarlo. Entonces nadie cambia por casarse, sino que el matrimonio es básicamente el lugar donde vertimos aquello que traemos. Por eso, por ejemplo, si nuestros hijos, tenemos que prepararlo de tal forma que luego nuestras nueras, ¿cierto?, nos agradezcan lo que hicimos. Y no nos miren con cara de querer asesinarnos por lo que no hicimos. Porque nosotros estamos formando a nuestros hijos. Entonces debemos mirar a nuestros padres con gratitud, con amor, con misericordia. No enjuiciarlo, porque ellos dieron lo que tenían para dar. Muchos de ellos no conocieron al Señor, muchos de ellos estaban apartados de Dios, qué sé yo, o deformes dentro de su cultura cristiana inclusive. Pero debemos revisar, diga conmigo, revisar sus enseñanzas, revisar lo que hacíamos en la mesa, revisar lo que conversábamos, revisar las costumbres que habían, revisar los diseños para corregirlo, porque el matrimonio que ahora tenemos puede ser corregido en la medida que seamos conscientes de aquellas cosas que están fuera del diseño. O sea, no podemos pegarnos bien, adherirnos, como dice la Escritura, por diseño, si no nos soltamos bien de los diseños antiguos. Muy bien, vamos a hablar de un pasaje en 1 de Pedro capítulo 3. Voy a tomar este pasaje de Pedro porque me parece Pedro una persona que puede dar buenos consejos bíblicos, inspirado por el Espíritu Santo, ya que tenía suegra, era casado y tiene mucha sabiduría para hablarnos sobre esto. Y parte hablando, 1 de Pedro 3, 1-8, si lo podemos leer, no sé si me ayudan. Bueno, vamos a leer todo. Dice: asimismo vosotras mujeres, vamos, me decía Simoncito, delante me dijo, pastor, le va a dar fuerte al hombre hoy día como todos los seminarios matrimoniales. Digo, vamos a partir por las mujeres. Dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. ¿Cómo tiene que estar la mujer? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigamos avanzando hasta el 8. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. A ver, vamos a revisar. Algunas ni peinados se hicieron hoy día. De adornos de oro o de vestidos lujosos. A ver qué marquita vamos a usar. Versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de, mire lo que es. ¿Qué dice? Que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿En qué esperaban? Más que en su marido, en Dios. Estando sujeta a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole. Verena Herrera, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo me debe llamar a mí? Bueno, vamos aprendiendo, Verena. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahí sigue, pero ahí lo vamos a dejar. Muy bien, vamos a entrar entonces al tema en los minutos que nos quedan acerca de las mujeres. Diga conmigo, mujer. Parte diciendo Pedro que deben estar sujetas. Amén, dijo alguien por ahí. Ahora, esta palabra, la idea es en obediencia, pero también tiene que estar, en su original tiene que estar bajo de. Ese es como el sentido más cercano. El problema de esto es que siempre la mujer en Cristo, estamos hablando de la mujer en Cristo, y por favor, parte de todo este texto lo que muestra es acerca de las mujeres con maridos también inconversos. Luego hace el cambio, pero está también orientado a mujeres que tienen maridos que no son creyentes, ¿ya? Pero de alguna forma, orientado un poquito a lo que estamos hablando, siempre una mujer cristiana, una hija del Señor, buscará a Cristo en su marido. Y al encontrar a Cristo en su marido, no le costará estar en sujeción. O sea, si una mujer logra ver a Cristo en su marido, a ella no le costará obedecer ciertas cosas. Ahora atención a esto. Cuando la mujer no ve a Cristo, por eso a veces hay estos conflictos tan grandes matrimoniales entre una mujer que ora, que busca al Señor, que a veces arrastra a su marido a la iglesia y que normalmente en una consejería dice: pero es que él es el sacerdote del hogar, él debería llevarme a orar, debería llevarme a buscar de la palabra, y hay cierta frustración natural por causa que la mujer espera lo que debiese esperar, que su marido tome un lugar que el Señor le ha dado. Pégale un alazo a su marido, señora. Usted que es un ángel, pégale un alazo. Habla, Señor, escuche por ahí. O sea, se espera que el hombre esté bajo la sujeción, porque es así, y lo dice Corintios, que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Y al ser cabeza se esperaría que sea el que ve, el que toma la decisión, el que está pensando, el que está conectado, el que tiene la mente de Cristo. Pero cuando no se da, comienzan estos conflictos donde la mujer siente frustración porque ella es la que está orando, la que está insistiendo, la que está buscando, la que dice oremos. Y cuando ya deja de tocar la puerta, no es que deje de necesitarlo, es que simplemente ya no encuentra a una persona, y viene esta frustración de haberse casado con alguien que asistía a la iglesia pero que nunca ha tomado el lugar en su hogar, y eso genera frustración porque lo ves servir en la iglesia, lo ves asistir a una congregación, pero no toma el lugar. Asistir a la iglesia eso lo hace cualquiera, cantar, tocar o hacer algo en la congregación, predicar, pastorear, inclusive cualquier cosa, eso es fácil, pero ser cabeza es otra cosa. Y estar bajo la autoridad de Cristo. Por eso cuando una mujer encuentra a un hombre que está bajo la autoridad de Cristo, hermano, no tiene que empujarla, ella se ubica en su lugar. Bueno, mujeres, digan amén. Pero si el marido no está bajo la sujeción de Cristo, no puede esperar el hombre que la mujer esté bajo su sujeción. Porque esta sujeción opera bajo la dimensión de un diseño. Si el marido está fuera del diseño, por ejemplo, cuando la mujer tiene que estar bajo el diseño, y significa estar bajo sujeción, pero la obediencia es importante en este diseño. ¿Por qué? Porque la mujer es una imagen de la iglesia, pero la iglesia opera bajo obediencia por causa de que Cristo está bajo la autoridad del Padre.
Entonces la iglesia está bien, pero a veces tenemos matrimonio donde el hombre ha desilusionado de tal forma a la mujer, pidiéndole cosas, y a veces se enoja con ella porque no hace lo que ella quiere, al punto, míreme por favor, míreme, esto es serio, al punto que a veces hombres le piden a sus esposas ver pornografía. ¿Qué autoridad tiene espiritual ese hombre? O que la mujer encuentra a su marido viendo pornografía o cayendo una y otra vez en masturbaciones y mil cosas. ¿Qué autoridad puede tener ese hombre delante de esa mujer cuando ese hombre está lejos del diseño? ¿Qué autoridad tiene o qué representatividad divina tiene para tratar de que la mujer se someta bajo su desviación? Frente a eso, tenemos una distorsión y ya no se puede establecer un diseño porque hay una distorsión. Entonces la mujer no responde frente a eso, porque la mujer en sí es un ser súper espiritual. Vamos, mujer, díganme. La mujer es un ser muy espiritual que se conecta con mucha más facilidad por temas incluso emocionales, de conexión, de creación, de lo que quiera, con el Señor. Pero también es importante que esa mujer que tiene tantas y más capacidades que el hombre. Uy, esta señora no me ayuda en nada. Las mujeres tienen más capacidades en muchas áreas que el hombre. Vamos otra vez. Las mujeres tienen muchas más capacidades que el hombre. Eso, cognitivas. Ocupan todos lados de los cerebros. Bueno, tienen capacidad para hablar de una... ¿Se acuerda cuando hablamos de la mujer? Que la mujer tiene como 8,000 palabras, el hombre como 1,000 apenas. Hablábamos que la mujer tiene más bastones en los ojos, que pueden ver más cosas. Los hombres no ven nada. Y las mujeres se enojan con el hombre, pero no es un problema de capacidad, es un problema de diseño. Entonces, ay, tú no viste nada, pues si me faltan bastones, ¿cómo voy a ver? Tienen mejor oído, tienen mejor ojo, tienen una cantidad de cosas impresionantes la mujer. Pero en todas esas cosas impresionantes de la mujer se les pide sujeción. Y esto es una enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, que la Biblia dice a los 12 años que era más sabio que todos los sabios que estaban ahí, pero estuvo sujeto a sus padres, aunque sus padres no tenían tanta sabiduría como él. De la misma forma se pide que la mujer con todas las capacidades aprenda también a tomar su lugar en el cuerpo. Pero muchas veces el problema de esta distorsión es por causa de la cabeza que no toma su lugar. Bueno, el fin de la sujeción es ponerse bajo un diseño bíblico con el fin también de que en este caso y en esta enseñanza que nos da Pedro, dice, por ejemplo, habla de los maridos que no creen, mire lo que dice, maridos que no responden, que no creen en la palabra. Lo que está diciendo Pedro es, ustedes mujeres transfórmense en la palabra. Lo voy a volver a decir. Dice, hay maridos inconversos que no creen en la palabra. Y lo que está diciendo Pedro, mujeres, transfórmense en la palabra, porque ellos no creerán a la palabra, pero van a poder ver en ustedes la palabra, van a poder ver la fe, van a poder ver el amor, van a poder ver la misericordia. Dice, no quiero saber de la palabra, pero al verte a ti, tu fe, tu devoción, tu oración, tu misericordia, a través de esa conducta, lo que está diciendo Pedro, no quieren leer la palabra, rechazan la palabra, pero tienen una mujer que es la palabra, y la conducta de la palabra en ellas hará que los maridos, aunque se resistan a esta palabra, van a creer a esta palabra. Tremendo, ¿verdad? O sea, Pedro está diciendo, ellos leerán la Biblia a través de ustedes. Esa conducta hará que ellos sean... Mire que esto es violento. Mire lo que está diciendo. No sé si puede ponerme el versículo. Eso dice, asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, ¿para qué? También los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, una mujer se puede transformar en la palabra. Y dice, se puedan ganar. Tremendo. Muy bien, avancemos por causa del tiempo.
Luego entonces empieza el versículo 2 a hablar de la importancia de mujeres conscientes. El diseño es que las mujeres tienen que ser conscientes de su conducta, conscientes de su vestimenta, conscientes de su interior. Dice que la conducta, porque justamente el versículo anterior habla de la conducta, ahora vuelve a hablar, dice conscientes de su conducta, que sea pura, limpia, inocente, respetuosa, habla de casta. Y lo que habla aquí es que tienen que estar en alarma. La mujer tiene que estar en alarma. Lo vuelvo a decir, la mujer tiene que tener alarmas. Esta palabra que se usa aquí es atenta, alarmas, atenta, despiertas. Que la mujer sepa que el hombre tiene ciertos problemas y la mujer tiene que estar consciente de quién es, de su conducta. Cuando dice de su atavío, está hablando de la palabra atavío es las cosas y vestimentas o elementos sobresalientes. Que no sea lo de afuera, sino lo de adentro. Lo que está diciendo Pedro es que no se note tanto el oro que puedes llevar en las orejas como ese corazón puro, que lo que pueda llamar la atención no sea lo de afuera, sino sea lo de adentro. Por diseño, una mujer temerosa de Dios está enfocada y la inversión más grande no está en lo que lleva en los brazos ni aquí en las orejitas, sino que aquí en el corazón. Y que esa admiración de las personas al ver no se centre en las cosas externas, sino en las riquezas que ella lleva por dentro. O sea, mujeres que su mayor tesoro no está en lo que les cubre, sino en lo que llevan por dentro. O sea, que se esfuercen. O sea, lo que está diciendo el diseño, míreme, ¿están mirándome? Lo que está diciendo Pedro es que el esfuerzo por diseño de la mujer tienen que preocuparse en las cosas internas, porque ahí hay un rollo. Y a veces lo de afuera viene a maquillar cosas que están mal. A veces una mujer, por ejemplo, es impresionante. Usted no sé si ha visto los videos. Hay algunas mujeres, yo hace tiempo atrás vi una coreana, hermanos, que no puedo decir que feíta, pero era, ¿cómo podría decir? Poco agraciada. Feita, digámosle feita. Pero se empieza a poner unos elásticos por acá, se empieza a poner ahí colores, maquillaje, todo. Y uno, hermanos, qué impresionante. Quedó hermosísima, con todo lo que ella podía usar. El problema es que eso es ella maquillada. Y lo que hizo fue tratar de cambiarlo de afuera, que no está mal, por favor, todas tienen la obligación de arreglarse, el derecho, la oportunidad de ponerse más bellas, eso está bien. Pero a veces eso, de pronto le damos tanta importancia a lo de afuera, y el apóstol Pedro lo que está diciendo hacia adentro es el asunto de la mujer. Porque eso es lo realmente importante. Y a veces no trabajamos envidia, rencor, resentimiento, lo mismo que les dije delante de esas cosas que están guardadas, porque suena como un buen chiste el decir que la mujer retiene esas cosas, pero al final eso le hace daño. Y eso no es que esté bien. Y a veces la mujer dice, sí, pero la mujer retiene, pero retiene hasta que lo suelta a los pies de Cristo. La Biblia dice que Ana lloró amargamente y después no estuvo nunca más triste. Entonces el problema de Ana era lo que retenía. No era lo que sentía, era lo que retenía. Y a veces nos pasa eso, que a veces la mujer justifica por ser mujer, pero usted como una mujer del Señor. Porque una cosa es ser mujer y otra cosa es ser una mujer, una hija de Dios. Y a veces la mujer como que asume más que porque por diseño retienen, justifica retener. No, pues. Es lo que tiene que trabajar. Es lo que tiene que cambiar. Son las cosas que debemos mirar hacia adentro y decir, no está mal ponerse un arito hermoso y hacerse un peinadito hacia el lado, esto es buenísimo, alisarse y alisarse y alisarse, alícese todo lo que quiera. Dígame, por favor. Alícese, póngase pestañas, póngase una Rolex si quiere, no hay problema. Está bien, eso no está mal. Alícese el pelo, quede bonita. Pero si no trabaja lo de adentro, si no le da importancia a aquellas cosas que están mal, y no solamente están mal para con su marido, sino también para con Dios, entonces lo que está por fuera no sirve mucho.
Porque lo de afuera a veces viene justamente a maquillar lo que está por dentro mal. Y usted puede vestirse muy linda y verse muy bien, y eso es buenísimo. Pero a veces el problema está acá adentro, que hay cosas que están dañando, que están heridas, que usted puede ponerse unos lindos pestañitas, rímel, rubor, lo que usted quiera, pero a la larga hay cosas que están acá que no se pueden maquillar, que hay que trabajar. Y hermano, Dios no espera que las maquillemos, sino que las tratemos. Alguien diga amén. O sea, el apóstol Pedro está diciendo: esfuércese por lo que está por dentro. Y luego dice que sean incorruptibles. Esto quiere decir que no decaiga esto, que mantenga esta línea, que sea permanente, que sea, y luego dice con un espíritu pacífico, quieto, que sea pacífica. Hermana, sea pacífica. Alguien diga amén. Hermana, sea pacífica, no sea peleona. Dígame, los hombres digan, tienen la libertad los hombres de decir amén. Amén. Señora, no sea peleona. Habla, Señor. Hace días atrás le mostré un video, porque nosotros mostramos algunos videos intencionalmente a los hermanos que trabajamos. Siempre yo con unos videos entretenidos. Y le mostraba el video de una niña que, hermano, era así, de 0 a 100, un Ferrari, en un segundo. No sé si alguien lo vio, pero que le dice: amor, no te vayas tan adelante, no vas a chocarla, el autito está, no te acerques tanto. Y él empieza a decir: bueno, ¿y quién va manejando? ¿Usted o yo? No, usted va manejando. Ya, pues entonces, pero amorcito, no se acerque tanto, le decía ella. Y decía: bueno, ¿usted es piloto o qué? No, no soy piloto. Le digo que, bueno, entonces, ¿y quién es? Entonces Eliseo Salazar. Y ella se manda: ¿qué te estoy diciendo? Y yo dije: santo Jesús. Oye, la señora, hermano. O sea, de 0 a 100. Claro, el muchacho inocente. No, pero él era inocente, hay que decir. Era pobre hombre, varón. Hay que orar por él. Yo traje de hecho ese video para que oremos por él al grupo de intercesión. Pero ella de 0 a 100. El tema es que a veces parte la mujer, incluso como el hombre. El apóstol Pablo le dice a la mujer: sea apacible, tenga calma. Y eso no es fácil cuando él está hablando incluso de una persona, míreme, que de hombres, aquí puntualmente, que no creen en la palabra, que no tienen ni siquiera un regulador. No creen en la palabra, no creen en Dios, no buscan en Dios. Y el apóstol Pedro le está diciendo: sean apacibles, tenga un espíritu apacible. Ahora eso se debe trabajar. Mire, hay cosas que no solamente que el Señor nos imparte en esta nueva naturaleza, y hay otras cosas también que debemos trabajar en esta nueva naturaleza, que son no solamente producto de una impartición para este tiempo, sino también son parte de un trabajo consciente de cosas a las cuales debemos renunciar. Hay cosas que por causa del tiempo que vivimos y del entendimiento que el Señor nos da, deben ya ser cambiadas en nuestra vida. Alguien diga amén. Luego habla justamente, dice muy hermoso el versículo 4, que estas cosas, este espíritu, mire lo que dice: este espíritu apacible, esta calma, esta humildad, llega a decir el apóstol Pedro, es de gran estima. Mire lo que dice: de mucho valor, de mucho precio, muy apreciado, quiere decir, por Dios. O sea, note que Dios, míreme, por favor señora, míreme a mí, la señora. El apóstol Pedro le está diciendo: si a ustedes les importa a Dios, y si quieren ser de gran estima delante de los ojos de Dios, que el Señor las considere de gran estima, tengan un espíritu apacible. Y cuando vaya a explotar, mire, no cuente hasta 10, sino que trabaje eso. Yo sé que a veces uno dice, pero es que, pastor, a veces este hombre me saca de mis casillas. Por eso el apóstol Pedro dice: esto hay que trabajar. Y cuando habla de los atavíos de afuera, esos son costosos, eso cuesta. Para comprarse algo de oro, para un peinado, ¿cuánto se demora en un peinado ostentoso usted? A ver,
horas, ¿verdad? Un peinado así, 2 horas, 3 horas, en un buen peinado. ¿Cuánto cuesta un aro gigante bueno de oro? No sé, 500,000 pesos, qué sé yo. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que ese esfuerzo por tener cosas caras y ese tiempo que se ocupa en cosas difíciles, debería también ocuparlo en trabajar áreas de su vida que van a honrar al Señor. No van a admirar a veces a la gente, pero van a honrar al Señor. Y si eso es importante para usted, buenísimo. Entonces luego habla acerca de estas mujeres que esperaban en Dios, porque a veces las mujeres siguen esperando en hombres que no cambian y dejan de esperar en Dios. Lo que dice el apóstol Pedro, estas mujeres santas esperaban en Dios y reconocían, y cuando habla del Señor, ¿cierto?, de Abraham, reconocían autoridad, porque esa es la palabra, y la palabra esperar y decir Señor está hablando del lugar que le daban, de ponerle oído. De hecho es poner atención profunda a lo que se está diciendo. Eso tiene que ver con reconocimiento de la autoridad. Muy bien, para cerrar, porque el tiempo nos pilló lamentablemente, déjeme hablar de solamente este diseño. Nos quedaron muchos de diseños, pero bueno, esto es largo, esto no es cortito. Digo largo en sentido. Diga conmigo, hombres. Queridas hermanas, denle por favor con sus alas, ustedes son ángeles, un alazo a su esposo y dígale, te van a hablar. Pégale un alazo, por favor. Porque normalmente el gran problema del matrimonio está aquí. Ah, no, pero ahí se despertaron las señoras. Mire que mientras yo estaba hablando estaban así como, por favor, tenga misericordia, somos buenas. El gran problema del matrimonio, del cuerpo, normalmente es la cabeza. Pero mire por favor el versículo, bueno, ahí está, vamos al versículo 6, que si está ahí, por favor. No, el 7, a ver. Bueno, ahí dice, vosotros maridos, igualmente. Mire, esa palabra igualmente es una palabra que viene a conectar lo que está arriba. Es lo que está arriba, también es para ustedes, hacia arriba. Ya es como, maridos igualmente, o sea, lo que acabo de enseñar a estas señoras, ustedes también deberían vivir la palabra, deberían ser, es lo mismo. Y ahora viene lo que es en relación a ustedes. Dice, mantengan ese texto ahí por favor, dice, vivan con ellas. Esta palabra es muy especial porque no solamente quiere decir estén en casa, sino que vivan. Un marido podría estar en casa y no vivir con su esposa. Y ese es el gran problema de muchos maridos que habitan en una casa pero no viven con sus esposas. Ellas se sienten, mire qué impresionante, que muchas mujeres se sienten solas al lado de sus maridos. No se sienten escuchadas, no se sienten amadas, no se sienten respetadas, se sienten solas, se sienten vacías, porque tienen un marido que habita pero que no vive, que no imparte su vida, que no comparte. Él duerme con ella, él quiere tener intimidad con ella, pero la palabra es vivan con ella. No solamente duerman con ella, vivan con ella, sueñen con ella, salgan con ellas, adoren con ellas, oren con ellas, coman con ellas, tengan vida. Hombres, vivan con sus esposas. Que sus esposas puedan sentir su vida, no solamente su presencia y sus deseos, sino que sientan su vida, que su vida se pueda sentir en casa, que sus hijos puedan sentir su vida. Y el gran problema de esto es que es lo que dice acá, justamente, que están viviendo, pero el apóstol suma una cosa, dice, vivan sabiamente. Porque el gran problema de la falta de vida es la falta de sabiduría. Por eso, por diseño divino,
al hombre se le demanda sabiduría, a la mujer la demanda es sujeción, al hombre sabiduría. Y cuando hay un hombre que no tiene sabiduría, no tendrá una mujer en sujeción. No estará bajo, no querrá ponerse bajo, porque nadie se quiere poner bajo un necio que toma decisiones equivocadas, que siempre está dañando. Por eso esta vida se hace una demanda sobre una vida sabia, que tenga, porque hay hombres que tienen habilidades para los negocios, para el deporte, para otras actividades, pero no tienen sabiduría para vivir. Y como no tienen sabiduría para vivir, son buenos en su trabajo, pero son malos en sus casas. Entonces ahí el apóstol está diciendo algo tan profundo, y no tengo tanto tiempo para explicarlo todo en estos puntos, pero le está diciendo: vivan con sus esposas sabiamente. Y se requiere sabiduría para vivir con las esposas. Y cuando no se tiene, el apóstol Santiago dice: si no tiene sabiduría, pídale a Dios. Él le puede dar. Pero si no pedimos lo que se nos demanda, que el Señor sabe que necesitamos, fallamos. Y por eso desde ahí se desprende esto: vivan sabiamente. Mire lo que dice: esta sabiduría que se demanda en los hombres se manifiesta por medio del honor, de lo que doy. Dice, dando honor. Diga conmigo, dar. Vamos a pasar la ofrenda. No es eso. Diga conmigo, dar. Lo que quiere decir el apóstol es: un hombre que opera y vive en sabiduría es un hombre que da. Pero no da lo que quiere dar, sino que da lo que sabe que por diseño la mujer necesita. Ese es un hombre sabio, que está dando la medida de lo que la esposa necesita. ¿Sabe por qué las esposas a veces están sin vida? Y a veces a las mujeres se les nota, están achacadas, están tristes, están amargadas, se van para adentro, no pueden responder. Entonces el hombre espera que la mujer, por ejemplo, responda sexualmente. Pero la mujer no tiene vida, no tiene ánimo, y a veces está ahí, pero en realidad no está. Porque el hombre le ha faltado sabiduría para impartir la vida y que esa mujer pueda tener vida, porque la mujer también toma vida de la vida del hombre. Pero a veces tú dices: anda como desanimada, anda y siempre enojada, está y siempre así, y no te das cuenta que en realidad ella no está recibiendo la vida que el hombre debe otorgar. Entonces, esa sabiduría, lo que dice el apóstol Pedro, es esa sabiduría que el hombre tiene y necesita para vivir, se manifiesta dando honor. Diga conmigo, honor. Otra vez, diga conmigo, honor. No solamente debe dar problemas el hombre, debe dar honor. ¿Y sabe lo que es honor? Esta palabra honor es la palabra que significa el más alto grado de dignidad, valor y estima. Míreme por favor. Es el más alto grado de dignidad, estima, lugar y valor. El más alto. Cuando dice: maridos, vivan sabiamente con sus esposas dando honor, es que esta sabiduría se manifiesta por el lugar que le doy a mi esposa. La falta de sabiduría, cuando vivimos, se manifiesta por el lugar que no le otorgo a ella. Entonces, por diseño divino, se le demanda al hombre en su vida que el lugar más importante no lo ocupe la congregación, no lo ocupen sus padres. Mire lo que le voy a decir: ni siquiera lo ocupen sus hijos, ni su pastor, ni su líder, ni su jefe, ni la empresa, sino lo ocupe su esposa. Lo vuelvo a decir. Si usted no opera en esta sabiduría, va a sacar a la persona que merece el más alto honor. Y el problema es esto, porque a veces nosotros vemos a los hombres que le dan un honor desproporcionado a algunas cosas, cuidan mucho más su trabajo que su esposa, cuidan mucho más a otras personas, su función dentro de la iglesia, que a veces a su propia esposa.
Y a todos nos ha pasado, incluyéndome a mí. Y el Señor dice, no puede ser nada más importante en tu vida, aparte por supuesto del Señor, ese lugar de alto honor se lo tienes que dar a tu esposa. El más alto honor es para ella. Y cuando tú no la tratas bien, sino que la maltratas, está yendo en contra de un diseño divino. Cuando para ti es más importante, y a veces puedes defender a, por ejemplo, a tu esposa, qué sé yo, tu papá, quién sé, alguien la trató mal y tú no pones el límite, no pones ahí el freno, y al final dices, no, pero es que mi papá, y prefieres quedar bien con tus padres que con aquella persona que le debe dar el más alto honor. Te equivocaste. Y no se trata de menospreciar, dañar, romper todas las cosas, sino darle lugar. Porque aquí justamente el apóstol Pedro dice esto, como a vaso frágil. Esta palabra, y usted la conoce, vaso, mire lo que dice, como a vaso, incluso dice esto, como a vaso más frágil. Lo que quiere decir, algo tan delicado, algo que no tiene fuerza en su original. Es como que la tomas, dale el honor, mire, dale el honor así, como si fuera lo más frágil que pueda haber. Como usted toma, no sé si yo he tomado bebecitos chiquititos así, que son tan chiquititos, nacieron tan pequeñitos, y usted los toma con tanto cuidado por causa de su fragilidad. Bueno, el Señor dice, de esa forma tienes que tener a tu esposa, con una fragilidad. O sea, tienes que tratarla no como tu compadre, no la puedes tratar como tratabas a tu hermano, no la puedes tratar como tratabas cualquier cosa en la vida, sino que con una fragilidad, con un honor, con una posición, con un lugar tan importante, y que eso es delante del Señor la forma en cómo lo tienes que hacer con ella, dándole lugar, como un vaso frágil, cuidado, despacito, ahí. Y eso para Dios es un diseño. Que tú la ubiques en el lugar que ella, por causa de Dios, Dios le dio ese lugar. Ahora, ojo, que la mujer es fuerte. Yo creo que si a usted le da 1, ella le da 10. Le aseguro que pierde. Pero no es lo que ella sea, es lo que Dios dice por diseño. No es que usted, no, mi esposa es fuerte, mira, aunque sea fuerte, pero usted tiene que ser desde acomedido, atento, responsable, y debe tratarla como si ella no tuviera la fuerza para hacerlo, y enseñarle a sus hijos a tratarla de la misma forma. Por ejemplo, cuando vamos con mis hijos, yo le digo, hijos, ayuda a su mamá a llevar eso. Yo llevo unas cosas, ayuda a su mamá no puede estar cargada, porque hay que darle el lugar que el Señor espera que nosotros le demos por diseño, dándole honor. Nosotros cantamos esa alabanza, damos honor a ti, y le damos honor al Señor. ¿El Señor es frágil? ¿El Señor es débil? ¿El Señor se nos quebra? Pero le damos honor. Y a veces nosotros honramos más a otras personas, y a veces honramos más a gente en la iglesia, más que a nuestras propias esposas, a las cuales por diseño se nos demanda honrarlas, tenerlas en alto estima. O sea, si vamos a estimar a alguien, nuestras esposas. De ahora en adelante, el lugar más importante en su vida. Es más, sus hijos tienen un hermoso lugar, pero no reemplazan el lugar de su esposa. El día de mañana sus hijos se van a ir por diseño, y ellos tendrán que darle honor a ella, a su propia esposa. Por lo tanto, sus hijos usted los está formando para que luego ellos puedan hacer lo mismo que usted está haciendo. Niños, ella es la mamá, ella es la mujer de esta casa. Le damos el lugar. Nosotros con mis hijos somos 3 hombres
nos peleamos a la señora. Mi esposa, yo tengo que luchar con otros dos que son bien celosos. Dele lugar a su esposa, porque ese es el diseño de Dios. Lo que dice, como a vaso delicado. Y luego incluso dice como a coherederas y participantes. ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos olvida, mire, se nos olvida que nuestras esposas también son nuestras hermanas en Cristo. Se nos olvida porque bueno, son tan cercanas a nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo, son hijas del Señor. Y a veces se nos tiende a olvidar. Y luego termina diciendo, ya con esto voy a cerrar, si pone musiquita más fuerte para que oremos. Dice, Alexi, por favor. Dice, incluso mire lo que dice el Señor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uy, cuando yo leí esto, y por supuesto hace años atrás, pero cuando lo vuelvo a repasar, yo digo, la oración, míreme, es algo tan sagrado, pero tan sagrado, tan íntimo, tan personal. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, llega a decir que nuestras oraciones, la palabra frustración, podrían ser frustradas a causa de no darle el lugar ni operar con sabiduría. Podemos terminar frustrados. Hay cosas que pueden detener incluso a estas cosas tan sagradas y tan personal, porque para Dios el matrimonio es algo serio, importante, tiene un diseño. Y a pesar de que pudiera ser, y ya voy a salirme de aquí, pudiera ser que la oración es de las cosas más sagradas que existe en nuestro tiempo con el Señor. Hasta eso, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que esto tan sagrado como la oración podría ser incluso tocado a causa de nosotros no entender el diseño, el lugar, la posición. Y gran problema que tenemos es justamente esto, que tal vez al no conocer diseño lo hemos hecho mal. Pero si tomamos la palabra del Señor y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, le aseguro que hay cosas que van a empezar a hacer. Y sabe, le digo una cosa y con esto voy a cerrar. Póngase de pie, por favor, para que me crea. El matrimonio es un regalo del Señor. Yo sé que muchos, puede ser que por causa de que faltó instrucción, preparación, o hay tantas heridas en el matrimonio, tantas. De pronto, entre más años tenemos en matrimonio, de pronto podría ser todavía la cosa más distorsionada o más heridas. Y a veces el problema es creer que no, que lo hemos hecho muy bien. Y hemos hecho tantas cosas que han dañado. Y pedirle al Señor que nos haga consciente de aquellas cosas que están mal. A veces las respuestas, cómo las damos, cómo nos tratamos. A veces nos cansamos de quien no deberíamos. Nuestras esposas son un hermoso regalo del Señor. Yo sé que hay muchas grietas en los matrimonios. Yo estoy hablando, por supuesto, si este tema lo pensáramos para jóvenes sería maravilloso, porque partiríamos de cero, ¿verdad? O los que están comenzando, recién un añito menos de tiempo casado, como Aaroncito ahí que tiene poquito. Pero a veces cuando le hablamos a personas que llevan mucho tiempo ya, con hijos, y que el próximo seminario va a ser orientado a esto, a esta etapa, donde de pronto ya hemos cometido tantos errores, ¿cómo lidiamos con todas estas cosas que llevan años aquí? Pero lo bueno en Cristo es que cada vez que escuchamos una palabra, es una oportunidad para volver a comenzar, y es una oportunidad para volver a ser distinto, y que si su palabra es tan real como lo es, la Biblia dice que el mejor vino el Señor lo va a servir al final, y que este vino será tan rico, lo vamos a disfrutar. Que hay cosas que el hombre sirvió, y aquel maestro Sala dijo, todo buen hombre sirve primero el buen vino y después el inferior, mas tú has reservado esa reserva del Señor para este tiempo.
a causa de nuestros hijos, a causa de su propósito, a causa de su diseño, a causa del tiempo, incluso, míreme, a causa del orden que este año estamos hablando como un año de orden. Hay muchas cosas que se tienen que ordenar. No dije que podrían ordenarse, digo que se tienen que ordenar. Tenemos que ordenarnos en el área sexual. Tenemos que ordenarnos en el área financiera. Tenemos que ordenar nuestros tiempos. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Tenemos que ordenar incluso nuestra alimentación como matrimonio, nuestras conversaciones, nuestros intereses. Tenemos que ordenarnos. Y a causa de este año, que por lo menos para los que somos parte de la congregación, estamos hablando del orden, muchas de estas cosas desordenadas le dejamos un espacio para herirnos, para lastimarnos, cuando nunca ha sido el propósito del Señor. El matrimonio no es un lugar para que nos lloremos, sino para que veamos la gloria del Señor. La Biblia dice que en ese milagro del Señor dice, y el Señor manifestó su gloria. El Señor manifestó su gloria. Lo dice, el Señor manifestó su gloria. Porque Dios quiere manifestar su gloria en nuestros matrimonios. Y no es que Dios no quiera, le digo esto, Dios siempre lo ha querido. Que nosotros podamos ver su gloria, disfrutar de su gloria, sentir su presencia. Que usted no puede en ningún caso seguir como hasta ahora, porque no tendría sentido si tiene la oportunidad de ver, disfrutar, vivir en la gloria del Señor. Pero a veces también nos pasa que nuestros orgullos, nuestra altivez, nuestra falta de conciencia, y a veces sucede que es mejor avanzar que darnos cuenta de los errores que hemos cometido y el daño que estamos provocando. Y eso está mal, porque a veces no somos conscientes del daño que hemos provocado a las personas que deberíamos amar y cuidar. Y pensamos y decimos, bueno, pero yo soy así. No tiene que ser así. No tenemos por qué terminar nuestra vida de esta forma. Hermano, disfrute la vida. La Biblia dice, por diseño, gózate. Gózate con la mujer de tu juventud. Gózate, alégrate, pásala bien, disfrútalo. Disfruta la vida, los años que el Señor te da, porque eso honra al Señor cuando tú disfrutas, cuando tu esposa se ríe, cuando pueden disfrutar los dos, y eso no se requiere irse no sé, a París. Y si puede irse, buenísimo, váyase. Pero no se trata del lugar. Usted puede estar ahí afuera tomándose un helado o comiéndose una pizza, ya que a todo esto van a estar en promoción. No. Usted puede sentarse ahí atrás y comerse un rico heladito. Pero hermano, mire, es mucho mejor comerse un sabori de los que están ahí atrás que estar comiéndose una pizza allá en Roma. Si uno está bien con su esposa, uno disfruta hasta esas cosas. Hasta canjeemos un vale por. Pero cuando estás bien con tu esposa, lo disfruta. O no se acuerda cuando usted estaba en el pastito, cuando tal vez no había tanto y te sentabas en el pastito y te comías un heladito, un churro, lo que sea, pero estabas bien. Era rico el sentarse, hasta el no tener algo era rico porque soñabas con lo que podías tener. Era hermoso soñar y decir, vamos a ir a tal lugar, y no había nada. Te comías un helado, un cubo. No sé si alguien se acuerda de los cubos. Te comías un cubo y estabas contento, porque en realidad no tiene que ver con lo que tengamos. Y tal vez lo que tenemos ha afectado lo que somos. Pero si logramos volver otra vez al diseño de mirarnos a los ojos. Yo me acuerdo un día con mi esposa, estábamos en Colombia, andábamos predicando, y me avisan que la empresa esa que estábamos quebró, a una que le estábamos haciendo un trabajo, 2 supermercados. Yo había puesto todos mis ahorros y más, había pedido un crédito como de 150 millones. Y me avisa mi hermana, que era la contadora de la empresa que teníamos, y me dice, te aviso que la empresa y todos los materiales que habíamos comprado y toda la gente que estaba haciendo, la empresa quebró, se dio a la quiebra. Y yo digo, ¿qué podemos hacer? Nada, todo está ahí adentro, no hay nada que hacer. Yo le digo a Verena, le digo, amor, tengo una mala noticia. Ella me miró la cara, por supuesto, de mala noticia. Le dije, estamos complicados. Ella me queda mirando, me toma de las manos y dice, bueno, volvemos a empezar.
No nacimos en un auto, se acabó, empezamos otra vez. Ya estamos acá, no te preocupes. Y sentir ese apoyo frente a una situación que era compleja. No estoy hablando de algo poco, era todo lo que teníamos. Pero ver que alguien te pueda apoyar en tu error, o no sé si es un error, pero en ese fracaso, en ese momento difícil, y alguien que quiera seguir caminando contigo, alguien que te mira a los ojos, y como un día yo llegué con mi computadorcito, ¿te acuerdas, Bere? Llegué con mi computador, mire que yo oculté toda la información. Y yo luché, hermanos, usted no sabe cuánto luché para salir de un estado financiero en ese tiempo. Y todos los días salía a trabajar, y Bere me decía, ¿pero por qué trabajas tanto? Yo salía, tomaba un trabajo, tomaba otro, mil cosas. Y una noche llego, después de orar tanto, bajé con mi computador, le digo, amor, esta es la verdad. Porque ya no podía aguantar, era tanto que ya no era como, esta es mi realidad, he luchado, he tratado, y esto no lo pude superar. Le mostré y me quedó mirando, me dijo, gracias por abrirme el corazón. Ya más o menos lo imaginaba, pero tranquilo. Esas cosas de tener a alguien que te pueda estar ahí, de caminar, de abrazarte. Miren, nos necesitamos, pero a veces el daño es tan grande, nos hacemos tanto daño necesitándonos tanto. No tienes a nadie más cerca. La Biblia dice que Adán junto con Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Eso rico de no avergonzarte, de decir fallé y no avergonzarte, de tener a alguien que te abrace. Y tenemos que volver a cosas así sencillas, a darnos la mano, a caminar otra vez juntitos, a darnos esos besitos, a dormir otra vez como cucharita, y mirarnos y disfrutar la vida que el Señor nos ha dado, a amarnos como Dios espera que nos amemos, a que la gente nos vea cómo nos amamos y nos digan, así como se decía de la iglesia primera, miren cómo se aman. Qué lindo. De ese abuelito que aparecía ayer en la noticia, que en silla de rueda, y la otra señora en patineta, y alguien puso, si no somos así como viejitos, no quiero nada. Pero es eso, amarnos, a reírnos, a que todo lo podremos superar si estamos bien, y que Dios va a respaldar tu vida si honras a tu esposa. Y si buscas al Señor y te pones bajo Cristo, tu esposa de una forma natural tomará su lugar y será bueno. Tómale la mano a tu esposa, asegúrese que es la suya, por favor, no se vaya a equivocar y vamos a tener problemas. Y si puede, dése vuelta. Yo sé que hay algunos que no han venido con esposa, pero con fe de conseguir una acá por lo menos. Si puede mirarla, amor, venga conmigo acá usted. Usted, amor, me cae bien, así que mira a su esposa, véala a los ojos, venga acá. Y no le voy a decir lo que le diga, pero dígale algo. Y si tiene que pedirle perdón y decirle, no te he tratado bien, no te traté con un vaso frágil, pero dígale algo, porque usted quiere agarrarla y a beso al tiro, pero espérese. Algunos, para no decirle nada, le dan un beso, como no, dígale, no te di el honor que te mereces, no he vivido sabiamente contigo, no te he honrado como mereces ser honrada, te he tratado mal, te he dicho palabras hirientes, he afectado tu corazón. Y si puede y tiene la valentía de reconocerlo y pedirle perdón, hágalo. Y si tiene la oportunidad de decirle, pero eso va a cambiar, nadie va a ser más importante que tú de hoy en adelante en mi vida, te daré el lugar. Esa palabra, mujeres estén sujetas a su marido, solamente se puede cumplir si hay un hombre que vive sabiamente con ella. Y si le das el lugar que ella tiene en tu vida, te aseguro que vas a encontrar mucho más que una esposa, y que los próximos años van a ser tremendos, y que Dios va a obrar, y que esas oraciones que has hecho, que han sido media estorbadas, ya no más. Así que dile algo, dígale, amor, yo estoy arrepentido, te traté mal, le di más lugar a mi mamá, a mi papá, a los niños, al trabajo, y no te traté con esa delicadeza que el Señor te dio. Pensé que eras fuerte y por eso te dije palabras hirientes,
pero ya no más. Y si hay alguien que aquí que no trajo a su esposa, ore por una y pídele al Señor que se manifieste pronto a ella. Y luego de eso, de darle esas palabras, pero dígale algo, no solamente agarre la beso y abrázela, porque los hombres son buenos para quedarse callados y aquí como que se vuelven espiritual, cerrar los ojos. Pero es el momento de decirle algo, de expresarle algo, de mirar a los ojos. Nos cuesta eso. Y si lo puede hacer, bendiga a su esposa. Si el Señor le ha dado una, bendígala en el nombre del Señor. Yo sé que de pronto cuesta, sobre todo si hay alguna crisis en el matrimonio, pero tienen que vencer el orgullo. ¿Sabe? Usted ha sido llamado para vencer algunas cosas en este lugar. Y si de pronto yo sé que hay algunos que están medio tiesos, que les cuesta abrazar y tal vez hay heridas, pero ¿por qué tú crees que estás acá? Y yo le pido al hombre que tome su lugar y diga: amor, yo no he vivido sabiamente, pero te pido perdón. Perdóname. He fallado, y tenga la capacidad de reconocer su error, de abrazar a su esposa y decirle: volvamos otra vez. Con esta palabra, tome la palabra como un punto de inicio para comenzar algo. Tome la palabra como la oportunidad. Ahí tenemos Luis, Margarita. Luis le dio un ataque al corazón hace un tiempo atrás, casi se nos murió. Pero tener una esposa que abrazar otra vez, tener otra vez a tu esposo para abrazarlo, es una bendición. No pierda la oportunidad de abrazar a alguien y decirle: tomemos esta palabra, amor, y caminemos según los diseños. Y por favor, esto es solamente una pinceladita. Lean la escritura y van a encontrar diseños, porque Dios se los va a revelar, porque es bueno Dios. Y ahora sí, dele un fuerte besote. Prudente, por favor, para la cámara, por favor. Muy bien.